En este video vamos a añadir las acciones de rodar y la de saltar a nuestro personaje. Estaremos utilizando las animaciones que bajamos desde Mixamo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con las preparaciones. Lo primero que vamos a hacer es añadir los botones que queremos utilizar para poder saltar y poder rodar. Entonces vamos a la carpeta de scripts y adentro tenemos este player controls que tenía en estos momentos el movimiento horizontal que funcionaba con el teclado y con el gamepad. Ahora vamos a añadir un nuevo action haciendo clic sobre este más y vamos a llamarlo como roll para rodar y otro que sea jump para saltar. Luego nos vamos a parar acá en el binding de roll y este vamos a hacer que pueda rodar con la tecla S, por ejemplo, del teclado, S keyboard. Y el salto vamos a hacer que pueda saltar con la tecla W del teclado. También podemos añadir de controles del gamepad si queremos, simplemente añadimos otro binding. Este no será un positivo y negativo como hicimos en el video anterior, sino que simplemente va a ser un binding normal porque va a ser de una sola tecla. Entonces, add binding. Vamos a buscar acá en Gamepad, vamos a buscar qué botón queremos utilizar para saltar. Vamos a decir, por ejemplo, el botón, este primero, button East, que sería el botón B en un control de Xbox o el botón círculo en un control de PlayStation. Y para el de saltar vamos a añadir también un binding y este sería también buscando en el Gamepad. Sería el botón South, puede ser, que sería el botón A en un control de Xbox o el botón X en un control de PlayStation. Vamos a guardar los assets. Esto va a recompilar nuestro código de Player Control. Y vamos a abrir entonces nuestro Input Manager. Que si recuerdan lo que hacía era simplemente tener una variable pública llamada Horizontal Movement que luego estamos utilizando con el objeto del jugador. Ahora vamos a añadir entonces dos variables más. También van a ser de tipo Input Action. Una se va a llamar Roll y la otra se va a llamar Jump. Y tenemos de nuevo que hacer y lo mismo que hicimos con el Horizontal Movement, que es obtenerla del Player Controls y también habilitarlo y deshabilitarlo cuando ya no lo necesitemos. Entonces acá abajo vamos a copiar roll, es igual a playercontrols.ingame.roll y roll.enable para habilitarlo. Y luego hacemos lo mismo con el jump. Jump es igual a playercontrols.ingame.jump y luego jump.enable. Y luego en el método onDisable ponemos acá roll.disable y jump.disable. Listo, entonces antes de seguir programando vamos a añadir lo que son las animaciones a nuestro controlador de animaciones del jugador. Si recuerdan, acá en el objeto de player teníamos este animator que tenía esta propiedad acá llamada controller. Si damos clic sobre ella nos va a llevar a este que se lo creamos en el primer tutorial. Y si hacemos doble clic sobre él nos va a llevar al animator que en este momento solamente tiene este estado de correr que demuestra la animación de nuestro personaje corriendo. Entonces vamos a añadir las dos que vamos a necesitar para este video, que es la de rodar, que es este de sprinting forward rolled. Vamos a verlo acá, si este es. Vamos a añadirlo acá y vamos a añadir otro que es este de jump para el salto. Ahora vamos a renombrarlos para que tengan un nombre más lógico. Roll y jump. Listo, entonces tenemos que hacer que la animación cambie de correr a rodar en algún punto cuando el jugador presione la tecla S en mi caso. Y de roll, que cambie nuevamente de roll a correr cuando esa animación de rodar termine. Entonces cuando el jugador termine de rodar, pues volvemos a la animación de correr. Y lo mismo va a ocurrir con el salto, que cuando presionamos una tecla, en mi caso W, vamos a pasar de running a saltar y cuando el salto termine pasamos de salto a correr. Entonces es bastante sencillo, simplemente hacemos clic derecho sobre running y ahí seleccionamos esta primera opción que dice make transition y arrastramos el mouse hasta colocarlo ya sea sobre roll o sobre jump o sobre cualquier otro estado que necesitemos. En este caso va a ser sobre roll. Y ya acá esta flecha nos va a indicar que esta animación pasa desde running a roll. Ahora, si damos clic sobre esta línea, aquí podemos ver una previsualización de cómo se vería eso. Entonces ahí vemos a nuestro personaje, rueda y luego pues se detiene porque no hay nada más. Pero entonces acá hay que organizar algo. Y es que por defecto todas estas transiciones, que son estas líneas de acá, tienen esta propiedad que se llama has exit time. Y esto lo que significa es que esta animación va a cambiar de correr a rodar automáticamente cuando el tiempo de la animación llegue a este tiempo que marcamos acá en esta gráfica. Entonces podemos ver acá que en esta gráfica tenemos esta animación de running y vemos que acá va disminuyendo y mientras tanto vemos que roll
va aumentando. Esto es lo que hace Unity para mezclar las dos animaciones y que se vea más fluida esa transición y que no sea como un salto entre una animación a la otra. Entonces si vemos acá moviendo este cursor, vemos que vemos que el personaje empieza a caminar, a correr y luego cuando llegamos a este margen de acá, comienza a hacer la transición de animación, que es como una combinación entre las dos animaciones, y luego ya cuando estamos acá ya estamos propiamente en la animación de rodar. Pero esto está ocurriendo de forma automática mientras tengamos esta propiedad de hasExitTime, lo cual no queremos. Queremos que esa transición ocurra cuando presionamos la tecla S, por ejemplo. Entonces vamos a desactivar esto y cuando lo hacemos vamos a ver este warning acá abajo, esta advertencia acá abajo, que dice que la transición necesita al menos una condición o tener el exit time activado. Entonces, como no tenemos el exit time activado, necesitamos añadir una condición. En este caso, lo que queremos es que esta transición ocurra cuando de nuevo presionemos una tecla. Eso lo podemos hacer, pues lo podemos hacer realmente con un booleano o con un entero, con un flotante o lo que sea. Pero lo que vamos a estar utilizando es un trigger. Y los triggers son condiciones que se activan en algún momento que nosotros le indiquemos y luego se desactivan después de eso. Entonces, en este caso sería actívese cuando presiono la tecla S y ya él se desactiva solito. Entonces acá en la parte de la izquierda vemos esta lista de layers y parámetros. Vamos a pararnos sobre parámetros y acá vamos a buscar este botón de más y acá es donde podemos añadir todas las condiciones o todos los parámetros que vamos a utilizar en las condiciones. Entonces de nuevo está flotante, entero, booleano y trigger. En este caso vamos a añadir un trigger y lo vamos a llamar roll y vamos a añadir otro que sea jump. Entonces uno para roll, uno para jump. Y ya acá en esta transición entonces vamos a ir a la lista de condiciones que en este momento está vacía, vamos a hacer clic en más y por defecto nos va a colocar la primera que encuentre, que en este caso es roll. Entonces listo, ya lo que tenemos ahí es que la transición va a ocurrir cuando este trigger se active y va a ser esta misma transición que estamos viendo acá. Pero entonces lo que nos queda ahora por hacer es el modo contrario, que cuando la animación de roll termine, vuelva a la animación de correr. Entonces vamos a hacer clic sobre roll, clic derecho, make transition y seleccionamos running. Y ya vemos que aparece otra flecha en modo inverso. Si la seleccionamos vemos lo mismo, hasExitTime y todo este panel acá que nos muestra cómo se están mezclando las animaciones. Ahora vamos a probar esto rápidamente. Vamos a guardar esto y vamos a dar clic en play. Y para probarlo podemos mover acá este panel de Animator y vamos a colocarlo acá a la derecha. Y si presionamos o hacemos clic en este roll, vemos que el personaje rueda. Aquí permanece activo, pero en el juego como tal no se va a permanecer activo. Se va a desactivar una vez que ocurra. Entonces, cuando damos clic en roll, el personaje rueda. Y cuando la animación termina, vemos que el personaje vuelve a la animación de correr. Entonces ahí ya está funcionando. Pero sí quiero corregir algo rápidamente y es que esta animación de roll es muy lenta para la velocidad en la que el juego está corriendo. Entonces vamos a modificar eso rápidamente. Vamos a seleccionar este estado de roll. Y acá vemos que tenemos esta propiedad de speed, que es la velocidad de animación. Entonces simplemente lo voy a multiplicar o la voy a hacer 1.5 para que sea un poco más rápido. Entonces podríamos probar esto nuevamente y si hago clic en roll ya rueda un poco más rápido. Me parece que es un poco mejor para lo que tenemos en el juego. Vamos a terminar entonces esta máquina de estados y vamos a hacer el jump, que sería exactamente lo mismo que hicimos con el roll, pero ya sería con el jump. Entonces vamos a hacer una transición de running a jump. Este no tendría un exit time, sino que sería simplemente cuando la condición de jump, que es un trigger, ocurra. Y hacemos la transición inversa, que sería de que termine la animación de saltar. Cuando termine la animación de saltar, vuelva a la animación de correr. Ahora aquí hay que hacer un par de cosas extras, pero lo vamos a hacer un poco más adelante. Por ahora vamos a programar esto para que quede funcionando en el juego como tal. Entonces vamos a volver acá al juego y vamos a buscar ahora en los scripts a nuestro Player Manager, que es el que se encarga de en estos momentos de mover al jugador de izquierda a derecha. Entonces teníamos acá en el update. Vamos a buscar en el update, tenemos que primero esta función select target position, que lo que se encargaba de hacer era leer el input y si nos movíamos para la derecha entonces hacía todas las condiciones necesarias para moverse a la derecha o para la izquierda. Y teníamos este move to target position, que lo que hacía era mover al jugador hacia ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a añadir dos funciones más, una para hacer el salto y otra para hacer el rodamiento. Entonces vamos a añadir acá private void check for roll. Vamos a revisar si el jugador va a rodar.
Y lo primero que hay que tener en cuenta es que el jugador no puede rodar si está en la mitad de moverse de izquierda a derecha, por ejemplo. Entonces, si is moving, return. Entonces, si nos estamos moviendo, no podemos rodar. Y ahora sí, vamos a copiar acá. If input manager punto role punto is pressed, si la acción role del input manager, que eso ya lo programamos acá, esta acción, si esta acción está presionada, o sea, si tenemos la tecla presionada o el botón presionado, entonces, ¿qué queremos que pase? Vamos a entonces a llamar este trigger de este animator, este trigger de roll. Pero entonces para poder hacer eso necesitamos una referencia a este animator. Entonces vamos a pararnos acá sobre nuestro objeto del jugador. Aquí vemos que tiene este componente que es el Player Manager, que es donde estamos programando todo en estos momentos. Y acá arriba vemos que tiene este animator que de nuevo tiene este controlador del player, que es donde están todas las animaciones. Entonces necesitamos una referencia a este componente de animator. Entonces vamos a volver al código, a nuestro Player Manager, y vamos a añadir acá arriba una variable llamada private animator, que va a ser nuestro componente del animator. Y acá en el evento o en el método start vamos a copiar animator es igual a getComponentAnimator. Esto me va a buscar entonces un componente en este mismo objeto del jugador, que es el que contiene pues la referencia a nuestras animaciones. Y ahora sí, con ese animator, volviendo al check for roll, podemos copiar acá animator.setTrigger y el trigger se llama roll. Este trigger tiene que ser el mismo nombre que colocamos acá, con R mayúscula y todo eso, exactamente el mismo. Entonces ya con esto vamos a llamar esta función acá en el evento update. Check for roll. Ahora sí. Entonces vamos a ver si el jugador se quiere mover de izquierda a derecha. Si es así, entonces lo movemos o a la izquierda o a la derecha. O si no, miramos si el jugador quiere rodar. Ahora, como ya aquí añadimos una nueva acción que es la de rodar, aquí también tendríamos como que evitar que el jugador se pueda mover de izquierda a derecha o saltar si el jugador ya está rodando, ¿cierto? Pero entonces para no estar acá añadiendo condiciones como se está rodando o está saltando o está moviéndose en cada una de las veces que lo vamos a necesitar, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva función que nos diga si el personaje está ocupado. Es decir, private bool is busy, está ocupado. Y eso me va a retornar verdadero si el jugador se está moviendo o está rodando, que en este momento no existe. Entonces vamos a crear otra variable booleana. Aquí tenemos isMoving. Vamos a crear acá private bool is rolling, está rodando. Vamos a inicializarla como falso. Is rolling es igual a falso. Y luego acá cuando colocamos el trigger en check for roll, vamos a copiar acá is rolling como true. Y ya isBusy retornaría verdadero si se está moviendo o está rodando. Entonces este isBusy lo vamos a colocar acá en el check for roll, isBusy, pero también en el select target position, que es el que mira si el jugador se quiere mover para la izquierda o para la derecha. Entonces si el jugador está ocupado o si el personaje está ocupado, entonces no puedo hacer nada. Listo. Ahora aquí añadimos esta propiedad de isRolling y la colocamos en true cuando presionamos la tecla S, pero nunca la estamos colocando en falso, ¿cierto? Necesitamos en algún momento colocar esto en falso. El jugador dejaría de rodar cuando termine la animación de rodar. Entonces tenemos que hacer algo como por ese estilo. Pero entonces para eso primero vamos a añadir una función pública, public void. Vamos a llamarla endRoll, como terminó de rodar. Y esto lo único que va a hacer es colocar isRolling como falso. Entonces necesitamos llamar esta función endRoll cuando el jugador termine de rodar. Entonces vamos a volver a Unity, vamos a ir a nuestro animator y vamos a seleccionar este estado de roll. Ahora, acá a la derecha, aparte del speed, vemos también este botón que dice Add Behavior, añadir comportamiento. Y esto nos permite añadir un script que va a tener varios eventos dependiendo de qué es lo que está pasando con este evento. Ya los vamos a ver a continuación. Pero entonces vamos a hacer clic sobre Add Behavior y vamos a copiar acá simplemente Rolling Behavior, el comportamiento de rodar. Vamos a hacer Enter. Aquí nos sale que si lo queremos crear, damos clic en ese botón de Create and Add.
sea, créemelo y añádamelo a este estado. Entonces aquí lo vemos. Ahora, cuando creamos un script utilizando esta metodología, ese script se crea en la carpeta de assets. Aquí lo vemos. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a arrastrarlo a la carpeta de scripts. Y vamos a abrirlo. Aquí está, Rolling Behavior. Y aquí vemos varias cosas que están comentadas. Estos son como todos los eventos que pueden ocurrir durante uno de estos estados de animación. Por ejemplo, cuando el estado inicia, es decir, cuando la animación inicia, cada vez que la animación se actualiza, cuando la animación termina, que es el que nos interesa, y ya estos tienen que ver con movimientos más avanzados. Pero el que nos interesa es este, onStateExit. Entonces vamos a quitar los comentarios de este. Y ya acá entonces lo que necesitamos hacer es llamar a ese método de endRole que colocamos en el Player Manager. Ahora, para poder acceder a él necesitamos obtener ese componente de Player Manager. Por suerte, aquí tenemos el animator que está en el mismo objeto. Entonces lo que podemos hacer es animator.getComponent. El componente sería Player Manager. Y el método que queremos llamar es endRole. Entonces, con el animator que está en el objeto del jugador, obténgame el componente Player Manager y llámeme la función endRole. Entonces vamos a probar esto. Y ahora si presiono S, el personaje rueda y luego me puedo seguir moviendo. Y no me puedo mover mientras el personaje está rodando. Ahora, acá voy a cambiar algo rápidamente. Ustedes no lo van a poder como detectar ahí en YouTube. Pero es básicamente qué tanto me demoro en poder moverme después de rodar. Entonces, por ejemplo, voy a rodar y voy a presionar derecha. Y ahí ven como lo que se está demorando para poder moverme nuevamente. Entonces quiero como reducir este tiempo para que el juego sea un poco más responsivo a las cosas que el jugador está haciendo. Entonces voy a parar esto, voy a ir a mi animator y eso está ocurriendo por esta transición que ocurre desde rodar hasta correr. Entonces acá vemos de nuevo este margen que es el que mezcla las dos animaciones. Y en estos momentos este margen está algo grande. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reducir este margen. Lo voy a mover un poco más acá al final y voy a mover acá las animaciones para que queden bien puestas. Y eso va a reducir entonces el tiempo que hay para poder moverme luego de que termine la animación de rodar. Vamos a probarlo. Entonces voy a rodar y voy a presionar derecha y ya se mueve un poco más rápido. Es simplemente un poco, no cambia tanto, pero ayuda a que sea un poco más responsivo, ¿cierto? De modo inverso también ocurre que cuando me muevo a la izquierda, por ejemplo, y luego presiono rodar, también se está demorando un poco más de lo que me gustaría. Entonces, por ejemplo, voy a presionar derecha y abajo. Y van a ver todo lo que se demora rodando hacia abajo. Este ocurre, volviendo al código de Player Manager, esto ocurre porque en el método Move to Target Position teníamos acá que cuando la distancia que el jugador se está moviendo de un punto al otro era menor que 0.001, entonces colocamos al jugador en la nueva posición y colocamos is moving is false. Entonces simplemente voy a cambiar esto de 0.001 a 0.1 para que sea un poco más rápido. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Me voy a mover a la derecha, voy a presionar abajo. Y ya es un poco más rápido, ya me parece un poco más responsivo. Entonces, bueno, voy a parar esto. Y ahora vamos a terminar entonces con el salto, que sería exactamente lo mismo que hicimos acá, pero con la tecla de saltar y con una variable de isJumping. Entonces vamos a comenzar con eso. Vamos a crear acá otra variable privada, private pool isJumping, está saltando. Vamos a inicializarla como falso. Y vamos a colocarlo acá en isBusy. Entonces, si se está moviendo, o está rodando, o está saltando, entonces es porque el jugador está ocupado. Y ahora vamos a añadir acá dos funciones para el salto. Entonces, private void check for jump. Vamos a mirar si el jugador quiere saltar. Y lo mismo, si isBusy, si el jugador está ocupado, entonces no haga nada. Y si no, entonces vamos a mirar si está presionando la tecla de salto. If input manager.jump.isPressed, si está presionada, entonces animator.setTrigger, vamos a colocar el trigger de jump y la variable de isJumping como true. Y vamos a necesitar entonces la otra función que sería para cancelar el salto. Public void endJump. Vamos a finalizar el salto colocando la variable isJumping es igual a false. Ahora, este check for jump lo vamos a colocar acá en el método de update al final, check for jump. Y este endJump lo tenemos que llamar también desde un behavior.
Entonces vamos a volver a Unity, al Animator, vamos a seleccionar Jump y vamos a añadir un behavior llamado Jump o Jumping Behavior. Vamos a moverlo a la carpeta de scripts, vamos a abrirlo, Jumping Behavior. Vamos a quitar este, vamos a descomentar este del onStateExit. Y adentro vamos a copiar animator.getComponent, PlayerManager, and jump. Finalíceme el salto. Y listo, vamos a probar que esto esté funcionando. Entonces vamos a ver, aquí debería saltar, funciona bien. Funciona bien el... bueno, voy a hacer que el tiempo de lo mismo de saltar a poderme mover nuevamente, que sea un poco más corto. Y vamos a ver el de rodar, pues está funcionando exactamente igual. Acá la podemos probar. Listo. Entonces vamos a parar esto, vamos a ir al Animator, vamos a seleccionar esta transición de Jump a Running, que es cuando finaliza. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a correrlo al final. Vamos a correr esta animación al final. Y vamos a mirar que funcione bien. Sí. Entonces, listo. Vamos a probar nuevamente. Vamos a saltar y presionar derecha y bueno, está todavía un poquito lento, pero ya lo podremos ir puliendo a medida que vayamos trabajando en el juego. Porque esto realmente depende como de qué obstáculos estemos añadiendo, de los assets que realmente estamos añadiendo. Si la animación de pronto está moviéndose un poco lento, está bien. Yo creo que la velocidad de animación está bien. Tal vez está un poco lento lo de poder retornar al estado normal después de saltar. Pero por ahora vamos a dejarlo así, al menos hasta que añadamos las colisiones, que es donde realmente vamos a ver si el juego está bien balanceado o no, que probablemente no lo está. Pero bueno, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor deja like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.